acompañó con una reseña breve de la doctora Luz Paula. Entonces, iniciamos nuestra videoconferencia. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, Alex. Bueno, yo iniciar dándoles la bienvenida a mi casa aquí en Uppsala, Suecia, con muchas ganas de estar en Jalisco. Las veces que he ido ahí ha sido como estar en casa, la calidez, el compromiso, el entusiasmo genuino por estos temas me entusiasma y me hace que quiera ir. Es un imán de seguir contribuyendo, unas ganas de ir con ustedes para seguir contribuyendo a un esfuerzo que yo creo que es genuino y que tiene mucho potencial. Entonces, muy bienvenidos a mi casa, un placer tenerlas. Y bueno, agradecer también las palabras tan lindas del licenciado Agustín de Jesús Rentería, el cariño siempre de María Eugenia, y agradecer infinitamente a la Fundación Carlos Slim, a Cris, a Guillermina, a Alex, a Edda, a todo el equipo por la confianza en mí, en lo que creo, en lo que creemos juntos, ahora y siempre, yo creo, por esta apuesta que hemos hecho de vida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero entrar al tema. Tuve la fortuna de estar el año pasado con ustedes conversando un poco esta idea que todavía estaba muy incipiente de geografías de paz. Les compartí un poco de mis adelantos de investigación. Espero que siga avanzando y pronto se convierta en un libro. Yo espero que a finales de este año, principios del que viene. Pero el día de hoy nos invitan a ir aterrizando más los conceptos, técnicas, habilidades, métodos que son necesarios para realmente consolidar estas geografías de paz, esos espacios de paz donde los recursos que pueden estar mal acomodados, muy desacomodados, muy injustamente distribuidos, pueden ser reacomodados, resignificados para generar espacios de paz. Yo quiero decirles que, bueno, un poco la dinámica del día de hoy va a ser muy interactiva. Voy a compartir algunas ideas, una hora y media, una hora y cuarto, pero dejar un buen tiempo para preguntas y respuestas, que es realmente lo que hace el diálogo entre ustedes y conmigo. Además, vamos a tener, gracias a la habilidad técnica de Alex y Evda, la posibilidad de interactivamente comunicarnos. Entonces, estén preparados, por favor, preparadas, muy conectados para responder preguntas que vamos a ir lanzando a lo largo de mi presentación para ir construyendo juntos esta paz que buscamos. Voy a poner mi presentación. Les pido, por favor, a todos y todas que por favor vayan también anotando sus preguntas y se las envíen a Alex y a Evda para incorporarlas al final de mi introducción, de mi conversación. Bueno, ya es un rito y seguramente las que ya estuvieron conmigo en la sesión pasada, tengo esta manía o este ritual, yo diría, de presentar esta filmina que demuestra lo que voy a hacer en esta hora y cuarto, hora y media con ustedes, mi papel el día de hoy. Es imposible que un tema tan rico, que además sigue creciendo, desarrollando, potencializándose, lo explique yo en una hora y cuarto, una hora y media. Como hemos acordado con la Fundación, es un abrebocas. Y como la última filmina de la filmina total muestra, lo que vengo a hacer aquí hoy es abrir con ustedes este ventanal de oportunidades, la cantidad de materiales, recursos que hay allá afuera para nutrir nuestras posibilidades de construir paz. Y como muy bien mencionó Cristian, si no queremos la guerra, si no queremos vivir en el estado de guerra que hoy tenemos que prepararnos para la paz. La paz no va a ser gratuita, no nos va a caer del cielo, no nos la va a traer alguien. La paz tenemos que trabajarla, aprenderla. Así como aprendemos la violencia, podemos aprender la paz
y podemos desaprender la violencia. Entonces, lo que pretendo hacer en este tiempo con ustedes es ir como esta maestra, en esta facilitadora, en este dibujo muestra, dándoles algunos métodos, ideas, habilidades que pueden ir entusiasmándolas para abrir ventanas. Por eso también les pido que tengan un lápiz a la mano para ir anotando todos los materiales que tengo y que con mucho gusto voy a compartir. Muy orgullosamente les puedo decir que ha sido Jalisco o personas de Jalisco quienes más material me han solicitado. Yo recibo correos electrónicos porque al final dejo mi correo electrónico y son personas de Jalisco quienes más me solicitan información de mediación escolar, mediación comunitaria. El día de hoy estaba comentando, me escribió uno de Jalisco diciendo, ¿por qué no me ha mandado el material que se comprometió? Y obviamente se había ido al buzón de la basura, inmediatamente lo busqué y mandé información. Entonces, me entusiasma mucho que hay interés genuino y que Jalisco es uno de los estados que más está nutriendo y construyendo, por tanto, para la paz. Muy bien, pues entonces esa va a ser mi función, mi objetivo del día de hoy es abrir ventanas con ustedes para que vean el potencial que tiene este campo de la transformación de conflictos, no solamente para cambiar su vida, su relación con los demás, sino para cambiar sus comunidades, sus espacios, etc. Bueno, el objetivo puntualito de la sesión va a ser que voy a ayudar a fortalecer las capacidades y habilidades que ya tienen ustedes en la transformación de conflictos. Yo sé que todos los días, nos guste o no nos guste, tenemos conflictos y que lo resolvamos bien o lo resolvamos mal va a depender de qué tan preparados estemos para lidiar con los conflictos. Si le tenemos miedo, pues el conflicto lo guardaremos, lo esconderemos abajo de la alfombra, lo mantendremos alejado, trataremos de escabullirnos, pero tarde o temprano se reflejará y cada vez de una forma más exponencial irá sumando capas. Yo digo que el conflicto es como una cebolla, donde la raíz es el problema que no, irresuelto y las capas son todas el tiempo que hemos dejado pasar y que va acumulando malos entendidos, mala comunicación, se va grabando hasta que llega un momento en que se nos olvidó cuál fue la raíz del conflicto, lo que nos llevó a estas incompatibilidades, a estos desencuentros, a esta violencia. Entonces, todo el día, todos los días, desde que nacemos hasta que nos vayan a enterrar y más allá, tendremos conflictos. Entonces, ¿cómo decidimos afrontarlos? ¿Y con qué instrumentos contamos para afrontarlos? Alex me ha hecho el favor de poner una pregunta que les preguntamos a ustedes. ¿Consideras que el conflicto es normal a todas las sociedades? ¿Sí o no? Por favor, ayúdenos a contestarlas. Alex me ayuda luego a copilarlas y ver qué aproximación tenemos al conflicto. Entonces, ayúdenos, por favor, interactuando. ¿Consideras que el conflicto es normal e inevitable a todas las sociedades o no? ¿Cuántos minutitos o segundos tenemos, Alex, para esta respuesta? Tenemos un minuto para hacer la votación. Hasta el momento llevamos el 60% de participación de las personas. Llevamos una muy buena nivel de interacción y de participación con todos ellos. Bravo, Jalisco, bravo. Muy bien. Les digo que es un estado maravilloso. Vamos, vamos. Entonces, ¿consideras que el conflicto es normal e inevitable a todas sociedades? Nos quedan algunos segundos para cerrar la votación. Invitamos a todas las personas que aún no han emitido su voto que puedan hacerlo para que podamos tener un pulso de cómo vamos a abordar esta presentación del día de hoy.
En este momento voy a cerrar la votación. Tuvimos una participación del 76% de los asistentes y estos son los resultados. Muy bien. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Consideras que el conflicto es normal e inevitable en todas las sociedades? Una mayoría, 73%, dice que sí. Una parte importante, 27%, dice que no. Ajá, entonces tenemos mucho que trabajar todavía. Y aquí empieza lo interesante de este tema. El conflicto, no, el conflicto es inherente a las sociedades, es inherente a las diferencias, va a existir siempre. Y yo decía incluso, y hay gente que se ríe cuando digo, desde que nacemos, como les dije hace un rato, hasta que vayamos a otro mundo, ¿no? Mucho más allá. ¿Por qué? Por las diferencias. Nunca veremos lo mismo, sentiremos lo mismo, apreciaremos lo mismo que el otro, la otra. Y esto inevitablemente llevará al conflicto, porque tendremos distintas visiones de las cosas. Las sociedades democráticas viven en conflicto. Lo que las hace diferentes a las sociedades no democráticas son que las sociedades democráticas tienen instituciones y tienen aprendizajes, se han educado para lidiar con el conflicto. El problema no es el conflicto, el problema es la violencia. La violencia desatada por estos conflictos mal manejados. Y fíjense, aquí empiezan algunos tips. El conflicto no está en la realidad objetiva, sino en la mente de las personas. El conflicto no es el coche, la casa, el hijo, el terreno, el partido, la religión, el PRD, el PAN, el PRI, Trump, López Obrador. No, ese no es el problema. El problema es cómo los vemos, cada uno de nosotros, que según nuestra historia, religión, cultura, etnia, sexo, edad, religión, lo vamos a ver de una forma diferente al otro. Si no estamos educados para entender esto, que cada uno de nosotros somos diferentes y vemos las cosas diferentes porque responden a unos lentes únicos y exclusivos que vamos a ver a lo largo de este intercambio, no vamos a tener la habilidad de aprender del conflicto y de hacer de este conflicto una oportunidad. Hay un autor que a mí me gusta mucho y que tengo materiales que con mucho gusto puedo compartir, Jonathan Galton, el gran padre de los estudios de la paz y la violencia. Y él dice que la violencia es precisamente el cúmulo de conflictos, fíjense qué maravilloso, irresueltos. El problema no es que existan conflictos. En todas las sociedades, ya le dije, hasta las más democráticas va a haber conflictos porque hay diferencias. El problema es que no sepamos resolver estos conflictos y entonces escalan de tal manera que se convierten en violencia. Ese es el problema. Entonces, como muy bien dice Galton, si quieres terminar con la violencia, termina, trabaja, transforma con los conflictos irresueltos. Si no resuelves los conflictos que estás tapando abajo de la cama, no hablándole a la vecina, no contestándole a la jefa, etcétera, 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 esos conflictos no se van a resolver solitos. Van a escalar como la cebolla, se van a ir nutriendo, nutriendo, nutriendo de capas hasta estallar en violencia. Y eso sí, la violencia sí hace daño. Una sociedad que tolera, una sociedad que vive, se acostumbra, normaliza la violencia, eso sí es un problema. Mientras el conflicto es natural, a la diversidad humana, a la democracia, ¿vale la diferencia en una democracia? La violencia no. La violencia no debe ser tolerada en ninguna de sus formas, porque la violencia tiene el fin de dañar, lastimar, causar daño al otro, a la otra. En cambio, el conflicto, si es bien manejado, porque hemos decidido aprender de él, hemos decidido utilizar muchas y distintas herramientas como las que vamos a aprender hoy,
puede convertirse en una oportunidad de cambio, de transformación. ¿Ustedes se imaginan una vida sin conflicto? Sería imposible, sería aburrido el mundo, no creceríamos, no nos desarrollaríamos. Entonces, ¿cómo hacemos con una realidad que siempre nos va a estar diciendo hay diferentes puntos de vista y hay diferencias en la forma en que se ven y asumen los conflictos? Entonces, hagámosle caso a Jonathan Galton y siempre que hay violencia, tenemos que analizar el conflicto que la llevó a escalar a su máxima expresión violenta, la violencia. Entonces, veamos, hagamos un buen análisis del conflicto para entonces terminar con la violencia. De otra forma, solamente pondremos curitas. Entonces, si realmente queremos acabar con la violencia en México, en Jalisco, en Zapopan, en todos los bellos estados, espacios mexicanos, espacios internacionales, tenemos que ir con esos conflictos irresueltos. Pero para ir con esos conflictos irresueltos y trabajar con ellos, tenemos que aprender a lidiar con ellos. No va a ser innato, no nacemos ni violentos ni pacíficos, tenemos que hacernos, tenemos que aprenderlo. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con el conflicto. Y aquí hay uno de los principales libros que les recomiendo que me pidan, se llama Trabajando con el conflicto de Fisher. Es un libro que tiene más de 100 herramientas, fíjense, diferentes, para trabajar con niños, para trabajar con jóvenes, para trabajar nosotros mismos, para trabajar en colectivo, de analizar el conflicto. Si no se entiende un conflicto de raíz, no se puede transformar. Si no entendemos el epicentro del conflicto, lo que decíamos en la cebolla, la raíz del conflicto, y solamente vamos a los episodios, es decir, a las capas del conflicto, el conflicto seguirá latente, seguirá presente. Un buen transformador de conflictos, un buen resolutor de conflictos, un buen transformador, agente de paz, va a ser aquel que quita a través de muchas herramientas efectivas como la comunicación efectiva, comunicación asertiva, comunicación no violenta, que vamos a aprenderlos hoy, pero sobre todo aplica herramientas para entender o hacer un buen análisis del conflicto. Mapeo de actores, que vamos a ver, cuáles son las verdaderas necesidades e intereses de las partes, en fin, muchas y diversas herramientas que van a permitir llegar al fondo del conflicto para poder transformar. Muy bien. Aquí hay una filmina que a mí me gusta mucho y está muy relacionada con lo que dije hasta el momento. No es lo que nos pase. La realidad, el conflicto no está en la realidad física. Parece que hay un micrófono ahí que necesitamos que cierren, por favor, para que no nos distraiga. No es lo que nos pasa. Siempre vamos a tener conflictos. Aquí la virtud y lo que tenemos que aprender es qué hacer con lo que nos pasa. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. A no tenerle miedo al conflicto. Es más, a enfrentar al conflicto para aprender de él y hacer de él una oportunidad. Entonces, trabajar con el conflicto con muchas y diversas herramientas, que es lo que vamos a aprender, algunas de ellas ahora, más el libro, acuérdense que estoy abriendo ventanas, el libro que tiene muchas herramientas para lidiar mejor con los conflictos. Y bueno, aquí yo entraría, Alex, con la segunda pregunta que queremos que nos respondan y que tiene que ver con cuáles consideran ustedes que son, y les pedimos que en el chat nos envíen algunas sugerencias, cuáles creen que son ustedes los principales obstáculos para la transformación, resolución de conflictos. ¿Qué en su experiencia, en su día a día, es lo que más les dificulta la resolución constructiva, la resolución pacífica de los conflictos? Entonces, si por favor nos van enviando en el chat algunas sugerencias, algunas ideas de cuáles son los principales elementos, principales obstáculos para la transformación de conflictos, desde su perspectiva. Ya estamos empezando a recibir. Como siempre, Jalisco súper participativo, la comunicación, creencias personales. Muy bien. Que la otra persona no quiere el cambio,
la falta de diálogo, las ideologías, por supuesto, los dogmas, la partidización, la falta de comunicación. Fíjense, comunicación, las tradiciones, los estereotipos, la falta de tolerancia, el no ser empático. ¡Bravo! Uy, muy bien, muy bien. Todo esto que nos están mandando, tengan la seguridad que se va a sistematizar y lo vamos a regresar a ustedes para que lo procesen. ¡Wow! Conocer lo que pasó, no hay un buen análisis del conflicto. Exactamente. Muy bien, muy bien. Llevamos muchísimas participaciones. Excelente. Muy bien. Pues sí, efectivamente, a pesar de que nosotros queramos resolver un conflicto, va a haber muchos obstáculos, muchos obstáculos, que a pesar de que tengamos la mejor voluntad y quizá tengamos algunas herramientas, no vamos a poder resolverlo si no es que empezamos a trabajar con mucho más conocimiento del conflicto a través de un buen análisis y de la otra parte o las otras partes que están interactuando con nosotros. En mi experiencia, hay 4 principales obstáculos para la transformación positiva, constructiva de los conflictos. La primera, como muy bien y muy repetidamente o muy reiterativamente lo hicieron en sus comentarios en el chat, uno de los principales obstáculos para la transformación de conflictos tiene que ver con la falta de comunicación. Y por eso hoy vamos a dedicar un buen tiempo a la importancia de la comunicación efectiva, asertiva y no violenta. El segundo es el mal manejo de las emociones. Fíjense, ahora que estoy estudiando geografías de paz, ¿qué factores contribuyen a que una sociedad viva en paz y otras sociedades vivan en violencia? Tiene que ver mucho con la educación para la paz, en que han decidido invertir sociedades los recursos que siempre serán escasos. Entonces, ¿eso se han preparado para la guerra o se han preparado para la paz? Bueno, las sociedades, y ustedes pueden buscarlo en internet, que tienen los más altos índices globales de paz, son las sociedades que más han invertido en educación para la paz. Educación en general, pero educación para la paz. Busquen quiénes son. Curiosamente son las escandinavas, las de Europa occidental, pero también muchos países latinoamericanos, Uruguay, Costa Rica, que han invertido en la educación para la paz y entre ellos han incluido en sus pensum, sílabus escolares, la educación emocional en los niños. Que los niños sepan controlar sus emociones. Cuando algo los esté perturbando, acuérdense, muchas de las emociones son químicas, son reacciones químicas. Cuando me enojo, me pongo muy caliente, sube la temperatura de mi cuerpo. Cuando tengo miedo, me enfrío, baja la temperatura. Son reacciones químicas que muchas veces no podemos controlar. Entonces, hay que educarnos, precisamente porque es algo que es biológico, fuera incluso de nuestro control, hay que educarnos a manejar las emociones para que el mal manejo de emociones se convierta en una capa más de la cebolla, una capa más del conflicto que obstaculice o exponencialice el conflicto. Entonces ya no nada más es la deuda, el problema es la deuda, no me has pagado, pero ya me recordaste a mi mamá, ya me volteaste la cara, ya me insultaste, ya hablaste de mí. Entonces se van acumulando capas y capas, mal manejo de emociones, que de un problema, una deuda, 50 pesos, termina hasta en violencia, insultos, deterioro de relaciones, en fin. Entonces, lo que hace a sociedades con altos índices de paz son precisamente esta inversión en educación para la paz y uno de los más importantes es la inversión en comunicación. A los niños se les enseña a comunicarse de forma no violenta, asertiva, a manejar sus emociones. Y como también aquí muy bien dijeron en el chat comentando, y sigan mandando por favor preguntas y comentarios, se les enseña también la importancia de entender la empatía, de trabajar la empatía.
Y tiene mucho que ver con esta hermosa ilustración que aquí presento. Cada uno de nosotros ve el mundo no como es el mundo, sino como somos nosotros. Lo que hablaba hace un momento, dependiendo de nuestra historia, nuestra forma de vida, nuestro sexo, religión, vamos a ver una parte de la realidad que la otra parte, por más que intente, no lo va a ver si no lo dialogamos con él. Entonces, si no creamos esta empatía a través del diálogo abierto, sincero y profesional, como vamos a trabajarlo hoy. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Educándonos para saber comunicar con palabras, pero sobre todo sin palabras, cómo vemos al mundo, por qué lo vemos como lo vemos. Esto es lo que incluyen las sociedades que viven con altos índices globales de paz en sus pensums, sílabos, etcétera, en sus currículum. La empatía hacia el otro, ponerte en el lugar del otro, poder ver lo que no quieres ver y no quieres escuchar. Hay un libro que recomiendo mucho que tengo y con mucho gusto puedo pasar la referencia e incluso algunos capítulos, de Marilina Castañeda, una mexicana, que escribió el libro Escucharnos, en paréntesis. Y ella dice, retomando esta imagen, que nosotros vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar. Esto es una condición, fíjense, biológica. Nacemos con ciertas limitaciones, dice ella, sesgos biológicos naturales. No podemos escuchar todo, no podemos ver todo. Entonces tenemos un proceso de selección natural. El problema, dice Marina Castañeda, es que esta selección o este sesgo biológico, con el paso del tiempo, se convierte en un sesgo psicológico. Solamente hablamos con quien piensa igual que nosotros o ve el mundo como lo vemos nosotros y los demás o las demás están mal. Y no tomamos este esfuerzo empático de tratar de entender con genuina curiosidad, y aquí está la clave de un buen agente de paz, de un buen negociador, de un buen mediador, con genuina curiosidad, ¿por qué ve el mundo como lo ve? ¿Por qué ve el conflicto así? ¿Por qué? ¿Qué puede haber en ese objeto o sujeto que le genera tanto malestar o tanto bienestar? Entonces, la invitación a la empatía tiene que ver mucho con este deseo genuino de salir de estos sesgos psicológicos para entrar a una visión más completa del conflicto. Se dan cuenta que en la medida en que sumemos más miradas a un conflicto desde distintos puntos de vista, tendremos una aproximación al conflicto más cercana a la realidad. Nunca veremos el conflicto en su totalidad por estos sesgos que tenemos cada uno. Pero el otro, la otra que ve el conflicto distinto a nosotros, va a ayudarnos a través del diálogo, de cómo lo ve, por qué lo ve así, etcétera, a ver esa parte del conflicto que nosotros por nuestras limitaciones no podemos ver. Fíjense, esta es una de las imágenes más bellas que tengo y dice, frecuentemente nuestro poder, y poder es capacidad de acción, radica en la capacidad que tengamos de integrar y articular muchas y diversas perspectivas. Para mí las personas más inteligentes, más cultas, son aquellas que son capaces de incorporar, por ejemplo, en un proyecto de seguridad o de construcción de paz, muchas y distintas percepciones. Imagínense un programa, un proceso de construcción de paz simplemente llevado a cabo por abogados, o simplemente llevado a cabo por administradores, o simplemente llevado a cabo por mujeres. Pues como que nos quedaría incompleto, ¿no? Porque seguramente reflejaría una visión de la conflictividad o de la construcción de paz, pero nos faltan muchas. El involucrar compromete. Entre más visiones se unan, se integren, se incluyan para construir paz, tendremos una perspectiva mucho más amplia.
Imagínense un proyecto de construcción de paz, un proyecto de seguridad pública, donde incorpore urbanistas, sociólogos, internacionalistas, ustedes abogados, para que vean que no, psicólogos, sociólogos, obviamente verían partes de la realidad que por nuestros sesgos no vemos. ¿Qué tal si además incorporamos niños? Quizá los proyectos están demasiado hechos para adultos y nos falta incorporar los beneficiarios, ¿no? Entonces, en la medida en que ustedes sean capaces, a través de estas herramientas que vamos a compartir ahora, de involucrar más y distintas visiones, perspectivas, sean más empáticos con los demás, mayor posibilidad, uno, de entender mejor el conflicto y dos, de generar muchas y diversas alternativas para no solamente resolver el conflicto, sino transformarlo en una oportunidad de cambio, de generación de nuevos proyectos, nuevos procesos que sean más incluyentes y más sostenibles. ¿Por qué? Porque involucraron a más personas. Bueno, entonces quedamos que los mayores obstáculos para la resolución de conflictos, para la transformación de conflictos, es la mala comunicación, la falta de un buen manejo de las emociones, las percepciones incompletas o erróneas de la realidad, cuando solamente vemos lo que queremos ver y escuchamos lo que queremos escuchar y no tomamos en cuenta al otro, la otra, sus necesidades, sus intereses, y los estereotipos, sería el cuarto. El estereotipo, los prejuicios que nos nublan, no nos dejan ver al otro o a la otra. Entonces, una vez identificados los 4 grandes obstáculos para la transformación de conflictos, vamos a entrarle a algunas de las herramientas para ir trabajando con estos obstáculos, para que tengamos muchas herramientas para trabajar con el conflicto. Y a mí me encanta esta lámina de Lederach, que es muy ilustrativa de lo que vamos a aprender hoy. Entonces, obviamente tiene que ver con el diálogo. Si cada uno de nosotros que estamos en conflicto queremos resolverlo a nuestra manera, pues pasaría un poco lo que proyecta esta filmina, ¿no? Nos terminamos ahorcando, terminamos matándonos literalmente y no logramos nuestros objetivos. Un buen negociador, un buen mediador, un buen agente de paz es el que no pierde de vista su objetivo. Su objetivo no es ganarle. Fíjense qué interesante, y aquí viene algún tip bueno de una buena negociación, una buena construcción de paz. Nuestro objetivo no es ganarle, como nos han enseñado a competir, ¿no? Nuestro objetivo es ganar más juntos. No solamente cómo logro mi objetivo, comer, sino cómo como más. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo tenemos que, fíjense, educarnos para la paz, cambiar el chip? No venimos a este mundo a ganarle, venimos a ganar más juntos. Pero no es fácil construir ese juntos, porque hasta dónde debe dar cada uno, cómo debe dar cada uno, qué satisface a cada uno o cada una. Tenemos que educarnos, tenemos que aprender cómo generar acuerdos, negociaciones que sean colaborativas, donde yo logre mi objetivo, porque si no logro mi objetivo, también me quedo frustrado, enojado, resentido y voy a violar los acuerdos a los que llegue, porque no está satisfaciendo mis propias necesidades. Y el otro va a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo salgo allá afuera a ganar más juntos? No solamente lograr mis intereses y necesidades, pero que se quede una relación que más adelante no solamente resolvamos o transformemos ese conflicto presente, sino que sepamos dialogar a futuro, ¿no? Se dice fácil, es bien difícil, no hay fórmulas mágicas, hay que aprenderlo. Y entre más herramientas tengamos y combinemos esas herramientas, mayor capacidad tendremos de transformar el conflicto para ganar más juntos. Esta famosa fórmula de ganar, ganar. ¿Cómo hacemos que él gane? Pero yo también gane. Y entonces nos fue también que queramos ganar más. Incluso la definición más adecuada de negociación, en general en México se dice que es regateo, ¿no?
la verdadera definición de negociación, de una buena negociación, es la generación de valor, no solamente económico, generación de valor material e inmaterial. Gané un amigo, gané un nuevo socio, gané un nuevo aliado, ¿no? Porque no lo timé, no le gané, ganamos más juntos, incluso de lo que pensábamos. Entonces, para lograr esto, necesito aprender a dialogar, a comunicarme, a negociar de forma colaborativa para poder ganar más. Entonces, esta ilustración yo espero que se quede en su cabeza, de que solitos nos matamos, juntos y juntas logramos nuestros objetivos y más allá. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la herramienta más importante para la transformación de nuestras vidas, de los conflictos, que es la comunicación. Sin comunicación simplemente no hay negociación, no hay transformación del conflicto. Para transformarlo de raíz, de epicentro y no de episodios, ¿no? Tenemos que sabernos comunicar. Y perdón, nadie de nosotros nacemos comunicándonos de forma asertiva, efectiva y no violenta. Tenemos que aprenderlo. Y muy afortunadamente los países que viven en altos índices globales de paz aprenden en las escuelas desde chicos a comunicarse de forma no violenta. Imagínense, mi hijo que va aquí en la escuela sueca, veo sus materias y lo veo. Para Emiliano, mi hijo, es impensable, fíjense qué fuerte, impensable el uso de la violencia para resolver conflictos. Simplemente no es su mente desde chiquito, obviamente en su casa, pero en la escuela se le refuerza. Es impensable que utilice el grito, el golpe para lograr lo que quiere. Eso es lo que explica que estas sociedades con altos índices de paz vivan en paz, porque hay de forma individual una configuración incluso mental donde la violencia no es una opción. Simplemente hay un autocontrol, una autorregulación individual que se refuerza con un autocontrol social. Entonces, a mi niño en la escuela le enseñan a comunicarse de forma no violenta, a manejar sus emociones y a negociar de forma colaborativa, lo que hace que su mente rechace cualquier tipo de violencia porque eso es innecesario, ni siquiera pasa por su mente. Pero además, si fallara esto, hay todo un autocontrol social que castiga, no tolera, inhibe, prohíbe el uso de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Eso puede empezarnos a dar indicios de por qué estas sociedades con altos índices de paz viven en paz. Yo los invito y las invito a que, ahorita que están conectados en la computadora, busquen índice global de paz y vean quiénes son los 5 países que tienen los más altos índices de paz. Y que se pregunten hasta por curiosidad el número que lleva México. Nada más así, si son 198 países en el mundo. Y aquí los invito a participar y las invito a participar. ¿Qué número dentro de esos 198 se imaginan que México tiene en el índice global de paz? Primero descubran quiénes son los 5 que más han invertido en la paz, que tienen los más altos índices de paz. Y por curiosidad vean México qué número ocupa en esta lista de 198 países en el mundo. Si me pueden, índice global de paz. A ver, ¿quién manda números? ¿De qué número cree que México tiene? 137, dice una. ¿Quién más? A ver, de números, 56, ¡qué optimista! 137, 150, uno. Fíjense, el año pasado que le eché un ojito estaba en el 187, México. Nivel más abajo que países con el mismo grado de desarrollo, ¿sí? México hoy ocupa el lugar 147. Todavía estamos muy lejos, muy por debajo
de países que tienen mucho menos recursos que nosotros. Entonces, nos falta mucho en generar estos controles o autocontroles individuales, pero también estos controles sociales para inhibir el uso de la violencia y estimular la transformación positiva de conflictos a través de la comunicación efectiva, del manejo de emociones, del cambio de percepciones para tener una aproximación más completa al conflicto, ya la resolución del conflicto. Entonces, bueno, estos indicios nos pueden decir qué nos está faltando a México si no queremos la violencia. Quizá nos está faltando invertir para la paz. Más cursos como estos, ¿no? Más inhibiciones sociales al uso de la violencia, que realmente no normalicemos la violencia. México es un país que normaliza tanto la violencia como la pobreza. No, tenemos que decir la violencia no puede ser tolerada en ninguna de sus formas y manifestaciones. Y, perdón, aquí yo no estoy de acuerdo con que la violencia y las manifestaciones de muchas mujeres, incluso ahora, para protestar por violencia ejercida contra ellas, yo no creo que la violencia va a desestimular la violencia. Violencia genera más violencia, ¿no? Porque están de alguna u otra forma legitimando el uso de la violencia para un fin noble. Yo puedo entenderlo, pero la violencia genera más violencia. Tenemos que decir no a cualquier tipo de violencia, porque no contribuye para la paz. Nos acostumbra, normaliza que para obtener ser escuchadas, para obtener resultados, va a tener que ser a fuerza de la violencia. Y nos hemos mal acostumbrado en México. ¿Cómo nos dan una mesa de diálogo? Quemando autobuses, quemando tarifas donde cobran los peajes. Entonces, hemos sido una sociedad y un gobierno demasiado tolerantes a la violencia. Y eso, tarde o temprano, es contraproducente, porque estamos dando señales de que la violencia es aceptable como una forma legítima de lograr nuestros objetivos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y yo entiendo el dolor de muchas mujeres y la frustración y el enojo, pero hay opciones a la violencia. Hay formas muy creativas de llamar la atención que son vía no violenta, y créanme que más ciudadanos y más ciudadanas vamos a ser más simpatizantes de las manifestaciones, de las genuinas y legítimas reivindicaciones, pero no en el uso de la violencia. Bueno, entremos entonces a la comunicación. ¿Cómo han logrado las sociedades que han apostado a la paz lograr estos cimientos para la paz a través de la educación para la paz? Bueno, con esta comunicación efectiva, educando de que la comunicación es todo. No podemos, dice Marina Castañeda, la retomo, no comunicarnos. Todo comunica, incluso el no decir una sola palabra comunica. La forma en que nos vestimos, las expresiones que usamos, nuestros tonos de voz. Incluso, voy a enseñarles ahora, hay estudios concretos en donde el porcentaje más alto de la comunicación es la no verbal. Vamos a entrar en eso. Entonces, todo es comunicación. Dice Marina Castañeda, no es posible no comunicarse. Todo habla por ti. El no hablar, el no mirarse, el no escuchar, pueden ser tan elocuentes como hacerlo. Los seres humanos se comunican, nos comunicamos a través de muchos distintos canales. Yo soy muy visual, ¿no? Pero hay gente que con los ojos, ¿no? Que nos abren los ojos y nos abren la atención y el interés, ¿no? Aquí lo importante es que la comunicación es bien difícil. Una comunicación efectiva es bien difícil. Hay que estudiarla mucho, cómo lograr que mi interlocutor, mi interlocutora entienda, no oiga. Aquí hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Escuchar tiene que ver con entender. Oír pueden ser palabras sueltas. Entonces, ¿cómo hago que mi interlocutor me escuche, me entienda, para poder realmente ir transformando el conflicto en esencia? Entienda realmente con genuina curiosidad lo que quiero decir y por qué lo quiero decir.
la manera en cómo decimos las cosas es tan importante como lo que decimos. Por eso dicen ahí que la forma en la que decimos las cosas es el fondo, ¿no? Quédense con esa frase, la forma lleva el fondo, el tono de voz, las muequitas, lleva la forma lleva el fondo, ¿es cínico? ¿Es realmente genuino o no? Quédense con esto. Todo el cuerpo habla por ti. Sí, vamos a ver ahora una gráfica donde más del 93% de la comunicación y la confianza en la comunicación la da lo no verbal. Entonces tenemos que poner mucha atención a lo que estamos diciendo con palabras, pero sobre todo sin palabras. Un buen agente de paz, un buen comunicador, un buen negociador, un buen mediador, pone atención a todo lo que está alrededor del proceso de construcción de paz. El lugar que yo elijo para el diálogo. Si lo elijo en una escalera en donde pasan 30,000 personas, que es incómodo, que hace calor, en fin, pues estoy demostrando que quiero algo rapidito y a la ligera. Aquí sí elijo un lugar que permite el diálogo, que nos sentamos cómodos, que podamos quedarnos ahí conversando, que sea agradable, que sea inspirador, etc. Entonces, todo le estamos comunicando, todos son mensajes materiales o inmateriales a la otra parte. Entonces, tenemos que poner mucha atención, por supuesto, a lo que dicen nuestros gestos. Hay muchos negativos, no hay que sobreexagerar esto de comunicación no verbal, que si se tocó la nariz ya mintió. Eso puede haber mucha exageración. Tengo libros buenísimos de comunicación no verbal, pero sin exageración, pero sí dice mucho el cuerpo. El cuerpo habla si está cansado, si está entusiasmado, si está realmente poniéndote atención, si te ve a los ojos. Los ojos no mienten. Entonces, si te está viendo a los ojos, es muy difícil que te engañe. Entonces, hay muchas maneras que uno va aprendiendo a leer el cuerpo sin exageración. Pero les digo, todo habla por ustedes, entonces hay que poner mucha atención a lo que estamos comunicando. Aquí está el cuadro, la gráfica que elaboraron en la Universidad de San Diego, Albert, donde demuestra que los gestos, fíjense, simplemente moverse, la coherencia entre lo que dices y cómo lo dices, representa el 55% de la confiabilidad de tu mensaje al otro. Tu tono de voz. Imagínense, como mediadores, como negociadores, ¿me está diciendo la verdad? ¿Dónde se le rompe la voz? ¿Dónde le cala? ¿No? Todo eso nos lo puede ir diciendo su tono de voz, sus miradas, dónde baja la mirada, dónde sube la mirada, dónde pone interés, dónde quita, dónde se aburre, qué no le importa. Todo esto es comunicación y un buen negociador, un buen mediador, un buen agente de paz va aprendiendo y sensibilizándose a esto. Y solamente lo que decimos con palabras es lo que va a pesar en la confianza en el otro o la otra. Entonces, pongamos mucha más atención a cómo lo decimos, en dónde lo decimos, que a lo que decimos. Y fíjense, ya decirlo de forma explícita, sencilla, veraz, es bien difícil, ¿no? Entonces, hay que ser, fíjense, cómo hay que prepararnos, cómo hay que educarnos para que realmente el mensaje llegue como queremos que llegue. Bueno, aquí hay algunos consejos que yo me atreví a tomar del libro de Escucharnos de Marina Castañeda, que les digo, se lo recomiendo mucho, y dice, si realmente quieres comunicarte, si realmente quieres llegar al fondo de un conflicto, escucha de manera activa. Esta es una de las técnicas, habilidades más grandes que puede tener un agente de paz. Pero para lograr esta comunicación, esta escucha activa, hay que darse el tiempo. No puedes hacerlo al cuarto para las 5, no puedes hacerlo, como dijimos, en un pasillo, tienes que darte el tiempo. Eso también comunica, que realmente todo lo demás pasa a un segundo plano y estás dedicando el tiempo para resolver, transformar ese conflicto, esa situación, ese problema. Dice Marina Castañeda que escuchar activamente significa poner atención no solamente a lo que estamos diciendo con palabras, como mostré en la gráfica anterior,
sino a lo no dicho. ¿Qué repite? ¿Dónde se le quiebra la voz? ¿Dónde baja la mirada? Se dan cuenta que tenemos que estar conectadísimas, conectadísimos con el otro y la otra si realmente queremos cambiar la situación y si realmente queremos entender, sintonizarnos y entender qué es realmente lo que necesita, le preocupa, para entonces, después de ese buen análisis, diagnóstico del conflicto, poder transformarlo. Si no entiendo el conflicto, no lo puedo transformar. Entonces tengo que entenderlo y la única herramienta que me va a permitir entenderlo es la comunicación efectiva a través de su escucha activa. Una de las grandes herramientas, habilidades con las que podemos tener es contar con esta genuina curiosidad. Hasta curiosidad de saber por qué ve lo que ve como lo ve. Y curiosidad para entender el conflicto y entender a la otra persona. ¿Qué historia, qué educación, qué tendrá en su familia, qué podrá pasar en su vida para que tenga el conflicto que tiene y cómo lo tiene? Fíjense qué belleza este cuarto punto que muestra Marina Castañeda, que dice, si queremos resolver un conflicto, por lo menos en ese momento, tenemos que dejar a un lado lo que creemos que sabemos, quitar los prejuicios, los estereotipos. Si vamos a negociar con un policía, bueno, quitarnos todos nuestros prejuicios, todas nuestras perspectivas, para centrarnos en lo que nos está diciendo. En sus propios términos, escucharlo con genuina curiosidad. ¿Qué palabras repite más? ¿Qué es realmente lo que le duele? ¿Por qué le duele? Un quinto, quitar todos los distractores. Nunca pongan un celular en la mesa de una negociación, de una mediación, porque sin una palabra le están comunicando al otro o la otra que les importa más el celular o los mensajes, lo que llegue ahí, que la conexión, la visión, el otro o la otra, en pocas palabras. Entonces, quítense todos los distractores y comuníquenle que se están conectando con él o ella. Demostrar que estamos escuchando con lenguaje verbal, pero hay muchas formas no verbales que hacen que siga la conversación. Por ejemplo, tantas como movimientos de este tipo, haciendo muchas y distintas preguntas, como sugiere el punto número 7, dándole seguimiento a esta escucha. Una de las fórmulas más importantes para llegar a la esencia de un conflicto, a la raíz de un conflicto, es hacer muchas y distintas preguntas. Salir del ¿qué quieres? ¿Qué te trae aquí? Si dices el qué, vas a recibir una respuesta explícita. Quiero la casa, quiero el coche, quiero al hijo, quiero el divorcio. ¿Por qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué es importante para ti? Entonces, salir rápido de los qués para ir preguntando los por qué es para qué, que te van llevando realmente al interés genuino, a lo que realmente le duele a las partes en conflicto. Entonces, una vez que hemos escuchado palabras claves que salen, que se repiten en el otro o la otra, podemos empezar a parafrasearlas, decimos en negociación, para que la otra parte se siente escuchada y se siente escuchada e incluso se siente comprendida, va a seguir profundizando en lo que realmente le importa, lo que realmente le interesa. Entonces va a salir de las posiciones originales con las que nos enfrentamos en el conflicto para llegar a las verdaderas necesidades, a lo más humano que lo mueve a estar en conflicto. Entonces, preguntemos, hagamos muchas muestras verbales y no verbales de que nos estamos conectando para con genuina curiosidad entender realmente lo que lo mueve en el conflicto y sobre todo sus verdaderas necesidades en el conflicto. Y finalmente, para cerrar la parte de conflicto, hay esta síntesis que a mí me encanta y que creo que muy bien refleja lo que se necesitaría. Si realmente quieres comunicarte,
a través de esta escucha activa, donde estés pendiente de lo dicho con palabras, pero sobre todo sin palabras, tienes que crear este clima de confianza, un lugar seguro, confiable, donde se preste, estimule la comunicación, sin miedos, donde no estés más pendiente de lo que diga el otro, la otra, sino lo que está diciendo él o ella. Escuchar sin interrumpir. A veces los silencios son los instrumentos más efectivos que tenemos, porque cuando hay ese vacío, cuando hay ese silencio, la otra parte lo tiene que llenar, ¿cierto? Hagamos ese ejemplo, estamos hablando con nuestros hijos, hablando con nuestra pareja, y nos callamos por un tiempo, y lo miramos fijamente, la miramos fijamente. Cuando hay un vacío, hay una necesidad incluso biológica de llenarlo. Entonces, ahí es cuando las partes van llenando y van sacando sus verdaderos intereses, sus verdaderas necesidades que estaban atrás del qué quiero, de la casa, del coche, va a salir porque va a llenar ese vacío, va a empezar a decir lo que realmente está atrás de lo superficial. Entonces, dejar el silencio, sin interrumpir, que hable, que se desahogue. En el manejo de emociones es de lo que más se recomienda. Déjele que se desahogue, que saque el famoso pescadito, lo que lo está atormentando. Porque si el pescadito no sale, lo que nos está atormentando, suben las aguas que nos nublan la razón. Y si nos nublan la razón, no estamos pensando con cabeza fría, sino con cabeza caliente. Tenemos demasiados prejuicios, demasiadas emociones que nos nublan y no estamos viendo fríamente el conflicto. Entonces, déjelo que se desahogue, déjela que se desahogue. Los silencios ayudan a la transformación del conflicto porque ayudan a que las partes se desahoguen y saquen lo más profundo que los lastima, que los duele. Pero también cuando, bueno, los dos se queden en silencio, las dos se queden en silencio, pregunte acompañando. Y preguntar acompañando tiene que ver con estas preguntas abiertas de las que hablábamos, con genuina curiosidad. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué es tan importante para ti? Cuando tú hablas de reconciliación, ¿a qué te refieres? Entonces, hacer permanentemente énfasis en las palabras claves. Por eso hay que estar muy conectado, para ir detectando esas palabras donde se le rompe la voz, cambia la mirada, en fin. Comprobar la comprensión con lo que en negociación conocemos con el parafraseo. Si te estoy entendiendo bien, tú te quedarías conforme o estarías satisfecho con que dividiéramos de esta forma el pastel, la casa. ¿Estarías de acuerdo? Entonces, bueno, caray, sí me está escuchando, ¿no? Entonces, preguntar, retomando sus propias palabras. Y aquí está horizontalmente la clave de toda buena conversación, de toda buena escucha activa. Legitimar lo que está diciendo el otro. Quizá para ti no es válido, porque tú tienes otros lentes, otras perspectivas, otras ideas, otras culturas, otras formas de ver la vida. Pero para él o ella, lo que está viendo, lo que está pidiendo, lo que está exigiendo, es legítimo. Entonces, en la magia de la comunicación efectiva es que a través del diálogo las dos partes entiendan que lo ve como lo ve porque hay una historia atrás. Y quizá esa historia puede cambiar en el diálogo y dimensionarse. Y él o ella o yo misma puedo cambiar mis legítimas visiones porque ya vio otra parte de esa realidad que no había visto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esta idea de, no lo había visto así. Pues claro que no lo habías visto así, porque no puedes verlo así, porque no tienes estos lentes. Una de las grandes herramientas o de las que habría que patentar en México, así como dicen los de Harvard, ponte en mis zapatos, yo diría en México hemos dicho ponte mis lentes para que puedas ver como yo veo, porque de otra forma no lo verás como yo lo veo. Entonces, reconocer que todos y cada uno de nosotros tenemos unos lentes y en la medida en que logremos todas estas herramientas de comunicación para saberle pedir los lentes y ponernos esos lentes para, imagínense, ver tu legítima visión de un conflicto,
Pero si además ves con el otro y con el otro, uy, tú vas a lograr ir conformando un, ¿cómo se llama? Un telescopio. Entonces, de una misión corta que teníamos de nuestro conflictito, a través de muchos y diversos lentes que se van a ir agrupando a lo largo del intercambio, del diálogo, de unos lentecitos vamos a lograr un telescopio que nos va a aproximar mucho más al conflicto, al verdadero conflicto. Entonces los invito y las invito a que legitimen los lentes del otro y la otra, porque son lentes que se fueron construyendo con historias, con educación, con religión, con cultura, con etnia, en fin, y que son igualmente válidos que los tuyos. Y en la medida en que te los pongas y se los pongas y te los pongas y se los pongas, van a ser muchos y diversos lentes que van a facilitar encuentros y mejor entendimiento del conflicto. En síntesis, si quiere una verdadera comunicación, escucha atentamente y siempre reconozca y legitime que el otro y la otra tienen razón. Hágaselo saber, hágalo explícito, reconózcalo. Esa es una gran virtud de un buen agente de paz. Reconozca la legitimidad del otro. Use el mensaje yo y no el mensaje tú. Yo me siento, a mí me duele cuando tú hablas así. En lugar, yo me siento mal cuando tú me discriminas. En lugar de decir, tú eres un racista, yo me siento. ¿No? Cambia la aproximación a la comunicación. Aprender a decir las cosas desde el yo, porque yo asumo responsabilidad, tal vez son mis lentes los que me afectan. Entonces, al asumir mi responsabilidad diciendo, yo me siento así cuando tú hablas así, yo me siento mal cuando no me incluyen en las reuniones. Es un problema que yo tengo, quizá no es tu problema, pero a mí me afecta. Entonces, esto es un abre puertas, el yo positivo. Reformulemos, piensen ustedes cuántas veces decimos el tú me haces, tú me dices, tú. Tratemos de reformularlo a yo me siento y van a ver cómo cambia la comunicación con el otro y la otra. Y otro instrumento muy, muy poderoso para la comunicación es el no positivo. Saber decir no, no me gusta, pero dar alternativas. No quiero, por esta razón, siempre da razones y te propongo que lo hagas de otra manera. Entonces, siempre decir el no, no hacer las cosas por obligación, porque si no, tarde o temprano ni las terminamos haciendo, lo hacemos frustrado, genera más conflicto. Dar la razón de por qué no y generar alternativas. Siempre hay opciones. Esas son herramientas bien importantes que pueden cambiar la forma en que te comunicas y que te relacionas, por tanto, con los demás. Enfrentémonos con los problemas. Duro con el problema, suave con las personas. El problema no está en las personas, está en la forma en que estamos viendo a las personas. Entonces tratemos de verla con otros ojos, viendo cómo ve el problema. Y así cambiaremos nuestra relación con el conflicto. Pongamos siempre atención, el último punto, a los intereses y las necesidades. Rápido, trascienda los qué quieres, las posiciones, qué quieres, porque si dices la casa y la casa, pues está difícil, o el hijo y el hijo, pues ni modo que nos lo dividamos entre dos, ¿no? Si estamos divorciándonos. Pero ¿qué tal? ¿Para qué la quieres? ¿Qué quieres de la casa? ¿Por qué? ¿Qué significa para ti? ¿Es una cosa sentimental? ¿Es una cosa material? ¿Es una cosa inmaterial? ¿Quieres el dinero o quieres el recuerdo familiar? En fin, nunca negocie en posiciones, en los qué quieres, en los para qué, por qué, qué significa para ti. Pero para lograr esa comunicación tan profunda necesitas todo lo que dijimos. Genuina curiosidad, generar un clima de confianza, invertir en la comunicación y la escucha activa. Muy bien. Aquí con esto cierra este instrumento tan importante y que tengo tantos materiales, empezando por los de Marina Castañeda, pero tengo muchos más y con gusto los comparto. Y yo creo que Filmina ilustra muy bien, ¿no? Saber reconocer cuando me equivoco, el perdón, ¿no? Saber pedir perdón cuando no estoy comunicando de forma no violenta, de forma efectiva, cuando no estoy sabiendo decir las cosas, ¿no? Entonces, saber reconocerlo. Quizás es la forma más difícil
de interactuar, pero la más difícil, pero la que a final de cuentas rompe el hielo y inicia los procesos de reconciliación y negociación. Una Bueno, disculpa por la interrupción, doctora, nos quedan 15 minutos. increíble, fíjense, se dan cuenta que nos falta tiempo, pero gracias, Alex. No hay de qué. Muy bien, pasamos a la segunda gran herramienta para transformar conflictos, saltar los obstáculos, que tiene que ver con la negociación colaborativa. Bueno, la negociación colaborativa tiene que ver mucho con lo que he estado diciendo. Nos han enseñado desde la escuela, a los países que vivimos con altos índices, pero de violencia, que para ganar hay que ganarle, ¿no? No importa cómo, pero hay que ganarle. ¿Cómo empezamos a romper esto para ganar más juntos y tener relaciones más satisfactorias, negociaciones que se puedan hacer a futuro, en fin, relaciones a futuro? Y la Escuela de Harvard, que es la institución que más ha trabajado el tema de negociación, y tengo materiales maravillosos para quien quiera toda la metodología de la Escuela de Harvard, recomienda 4 formas de negociar de forma colaborativa. Y dice, si quieres realmente negociar donde las dos partes ganen, donde no le ganes, sino las dos partes ganen, sé duro, duro, no pierdas de vista tu objetivo, duro con el problema, no con la persona. El problema no es la persona, es el problema. El choque, la división del negocio, la división del pastel, ¿no? Entonces, concéntrate en eso, no en la persona. Porque si nos concentramos en la persona, van a empezar los estereotipos, van a empezar los prejuicios. Concéntrate en la resolución del problema. Por eso tienes que tener muchas y distintas herramientas para analizar de fondo el problema. Céntrate en los intereses y no en las posiciones, ya lo dije. Siempre negocia los porqués, para qué y nunca los qués. Y aquí empiezan ya las fórmulas recomendadas para ir desatorando los conflictos. Un buen negociador, un buen mediador, un buen agente de paz será aquel que usa la creatividad, que genera, que tiene la habilidad de generar muchas y distintas opciones alternativas de solución. ¿Se dan cuenta? Quien no se concentra en cómo le gano al otro y entonces está buscando, sino que se concentra a través de la escucha activa en escuchar los verdaderos intereses y necesidades de la parte, y en función de estos intereses y necesidades de la parte que escuchó, va a empezar a generar muchas y distintas opciones. Si ya entendió que el conflicto no es la división, que no es el reloj, porque si las dos partes que quieres, el reloj y el reloj, pero entendió que para uno el reloj significa estatus y para el otro el reloj significa un apego familiar. Ah, bueno, entonces el problema no es el reloj, sino la mente de las personas, como cada uno está viendo el reloj. Si nos quedamos en qué quieres, las dos partes van a decir, quiero el reloj, pues está ahí un reloj, ¿verdad? Entonces, ahí está la clave de la negociación, lo que realmente significa ese reloj para cada una de las partes. Entonces, en la medida en que nos escuchemos el por qué, para qué significa para ti, qué satisfacción te da, etcétera, etcétera. Ah, es económico, entonces te lo compro. Ah, es sentimental. Oye, ¿y si te doy el que realmente usaba mi papá? Por ejemplo, ¿no? En fin, en la medida en que seamos capaces de incorporar los verdaderos intereses, pero sobre todo las necesidades más humanas de las partes, porque si fuimos capaces de escucharlas con genuina curiosidad, poniendo atención a lo dicho, pero sobre todo a lo no dicho, vamos a ser capaces de generar muchas y diversas opciones de solución. Entre más y más diversas opciones de solución tengamos, de transformación del conflicto, más grande será el pastel, más generación de valor se generará y por tanto más rica será la negociación porque saldremos mejor de lo que estábamos en el proceso de negociación. Y todavía el cuarto punto, estas opciones, generaciones de opciones en la negociación serán más ricas, más confiables, más creíbles, serán más atractivas para el otro o la otra, en la medida en que generemos muchas y diversas opciones que estén sustentadas en los famosos criterios objetivos
criterios de legitimidad, en donde todo lo que nosotros le propongamos al otro o a la otra esté sustentado en criterios de justicia, porque es lo más justo según el precio del mercado, lo dice la ley, no es lo que yo quiero, lo que yo pienso que es lo mejor con mis lentes sesgados, sino la opinión de un experto, el precio objetivo del valor en el mercado de ese bien o servicio que te estoy negociando. En fin, cuando tú das muchas opciones y están sustentados en criterios objetivos, tú le estás comunicando que no quieres timarlo o timarla, que quieres acuerdos justos. Esto habla bien de ti y ayuda a lograr acuerdos que sean buenos para las partes. Aquí muy brevemente, y obviamente acuérdense, estoy abriendo ventanas, la metodología de Harvard, que puedo compartirles todo este material, se sistematiza en este cuadrito que está acá. Siempre van a empezar negociando o en posiciones rápidamente. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué te trae en la mesa? Muy rápidamente, el reloj famoso. Muy bien, ya entendí que es el reloj. Pero rápidamente un buen negociador, un buen mediador irá a ¿por qué lo quieres? ¿Por qué es importante para ti? Entonces bajas de la posición al interés. De ahí a las opciones que decíamos, muchas y muy diversas. Y entre más y más diversas tengas, más oportunidad tendrás de llegar a acuerdos que sean mutuamente satisfactorios o que generen más valor. Cuando estas opciones las sustentes en criterios objetivos, serán más legítimas, más justas, pero también en la medida en que tú te prepares mejor para la negociación y tengas lo que ahí aparece como el MAN, el mejor acuerdo alternativa, un acuerdo negociado, entre más alternativas tú tengas porque estás mejor preparado para la negociación, no tomarás cualquier acuerdo, tomarás el mejor acuerdo para ti. Entonces, en la medida en que vayas juntando todos estos elementos que la escuela propone, vas a ir configurando propuestas y obviamente si tienes mejor alternativas fuera de la mesa de negociación, ¿por qué? Porque la otra parte no quiere negociar, no ha tomado estos cursos, entonces no sabe de qué estamos hablando y nada más quiere imponerse y ganarte. Bueno, tú no te angustias, tienes alternativas, porque veniste muy bien preparada a la negociación. Pero, si no, si lo que se está acordando en la mesa de negociación, el diálogo, que es la negociación a fin de cuentas, un diálogo interactivo entre dos o más partes, entonces llegas a un acuerdo que sea mejor que las alternativas y que genere más valor, que te dé más valor de lo que tendrías sin negociar. Y por último, este triángulo que es hermoso, que sistematiza muy bien estos triángulos que son hermosos y que sistematiza muy bien lo que recomienda la escuela de Harvard, un buen negociador y sobre todo un buen mediador, que ahora vamos a explicar rápidamente las diferencias, se van a centrar en el triángulo verde, en la sopa, en la zona de posibles acuerdos. Es decir, en la zona donde hay intereses comunes. El hijo, si nos estamos divorciando, el negocio común que vamos a dividir, ¿no? Si no lo dividimos nosotros, nos lo dividen los abogados, pero se quedan con la mayor parte de los recursos honorarios, ¿cierto? Entonces, hay acuerdos, hay posibles acuerdos que nos unen. Entonces, en la medida en que ese triángulo verde se haga más grande, se dan cuenta cómo va a ir achicando los otros triángulos. Entonces, en la medida en que hagamos más grande el triángulo verde, generemos más y más diversos acuerdos, más y más diversas opciones de solución, ese triángulo se va a hacer más grande y va, si bien no acabar nuestras diferencias, va a hacer más grandes nuestras coincidencias. Entonces, un buen negociador, un buen agente de paz, un buen mediador se centra en las coincidencias, en lo que nos une y no en lo que nos divide. Entonces, partamos siempre de lo que nos une. ¿Qué nos trae ahí negociando? ¿Qué nos trae ahí sentaditos en la mesa? Entonces, centrémonos siempre en lo que nos une. Por eso tenemos que hacer una preparación. Información es poder. Preparémonos. No lleguemos como el borras, ¿no? A negociar, a ver, si llegamos como el borras, a ver qué le saco, llegamos a regatear, no a negociar colaborativamente. Entonces, para lograr buenos acuerdos hay que llegar bien preparados, con alternativas, con
opciones de solución, entendiendo cuáles pueden ser las lentes del otro, su historia, su religión, su cultura, su etnia, que le permite ayudarme a generar muchas y diversas opciones, que va a ser más grande mi triángulo verde. Por último, quiero hacer una, y aquí quizá vendría una de las preguntas que por tiempo quizá ya no me da. ¿Cuál sería la gran diferencia entre la mediación y la negociación? Bueno, no puede haber buena mediación si no hay herramientas básicas de negociación. Incluso una buena definición de mediación para mí es: la mediación sería la negociación asistida. Negociación asistida. Es decir, un buen mediador tiene que tener muchas y diversas herramientas de negociación para ayudar a las partes que no supieron negociar por sí mismas, ayudarlos a que lleguen a un acuerdo. Entonces, un mediador, a diferencia de un negociador, va a ser aquel tercero que va a ayudar a las partes a llegar a acuerdos. Mientras que la negociación es un proceso de diálogo interactivo entre dos o más partes que de forma directa tratan de resolver conflictos, generar valor o cambiar el estado de las cosas. La mediación va a ser la facilitación de un tercero o una tercera que va a ayudar a estas partes, uno, a entender por qué no llegaron ellas por sí mismas a un acuerdo. Dos, ayudarlas a entender de raíz el conflicto. Les ayuda a hacer un buen análisis del conflicto. Tres, los ayuda a generar conjuntamente muchas y diversas opciones de soluciones. Es decir, los ayuda a concentrarse en el triángulo verde, en este triángulo verde, que partan de las coincidencias y no de las divergencias. Un buen mediador ayuda a sacar lo mejor de las partes. Es decir, los ayuda a que se centren en qué sí los une, el hijo. Entonces, por tanto, el hijo en un divorcio o el negocio en un litigio, si se centran en eso y no en las personas, entonces van a poder llegar a buenos acuerdos. Entonces, un buen mediador va a ser aquel que los va a ayudar a través de muchas y diversas preguntas a que los mediados, los negociadores que por sí no pudieron llegar a un acuerdo, ellos generen muchas y diversas opciones de solución y al final de cuentas los va a ayudar a que escriban esos acuerdos y que esos acuerdos pasen a ser ley. ¿Cómo vamos de tiempo? Pasen a ser acuerdos y si se llevan ante un centro de justicia alternativo, que ahora ya es ley en nuestro país, se convierten en una sentencia. Entonces, Alex, ¿cómo vamos de tiempo para ver si sigo o si me quedo en preguntas y puedo ahí seguir dando algunos tips y recomendaciones para mejorar la forma en que resolvemos o transformamos conflictos? Del tiempo de la presentación nos quedan 4 minutos. Si gusta usted extenderse un poquito más para que nos pueda complementar la información, estaría increíble, por favor. Muy bien, y por favor, entonces a los y las participantes, lo que dije muy rápido o incompleto, por favor, mándenme preguntas para seguir profundizando en estos temas tan importantes. Entonces, un mediador va a ser aquel que va a ayudar a estas partes, va a facilitar que esas partes que no pudieron llegar a un acuerdo analicen su conflicto, generen muchas y diversas alternativas partiendo de lo que los une, no lo que los separa, va a escribir los acuerdos y estar seguro y segura de que están sustentados en criterios objetivos, va a ayudar a escribir los acuerdos, va a ser testigo y con la nueva ley de mecanismos alternos de resolución de conflictos firma como tercero, lo pueden llevar a un centro de justicia alternativo, ahí se convierte en un documento que se debe cumplir y incluso el mediador puede ayudar a dar seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos. México va muy atrás en los mecanismos alternos, en la implementación de mecanismos alternos, pero ya es una alternativa en México. Y hay centros maravillosos de justicia alternativa que están brindando servicios gratuitos y muy efectivos en términos de tiempo y con costos gratuitos, muy reducidos.
Simplemente decirles que la mediación tiene etapas. Es para mí uno de los métodos más efectivos cuando las partes carecen de las herramientas para negociar de forma efectiva y necesitan la ayuda de un tercero para que no siga escalando el conflicto. Y como cualquier proceso, tiene etapas bien claritas, donde el mediador se va a presentar, tiene que ser obviamente muy formado, muy profesional, prepararse para la mediación, donde va a, ante todo, generar confianza entre las partes para que pueda fluir esta comunicación de la que hablábamos, con todas las características de las que hablábamos en un principio, donde las partes pueden sacar lo mejor de sí en un ambiente seguro, confiable y profesional, donde va a permitir el segundo punto que cada una de las partes genere empatía, otro de los grandes principios de la cultura de paz. Con este punto, esta etapa de cuéntame, donde las dos partes de forma segura, confiable, con la garantía del mediador, van a contar sus lentes, su visión de la historia, lo que les duele en el conflicto, lo que quieren en el conflicto, sin la interrupción del otro, la otra. Es el famoso cuéntame. El mediador tendrá la capacidad de generar esa confianza, de ayudar a las partes para que se pongan en el lugar del otro. Una vez que hemos oído la historia, que son legítimas de las dos partes, ¿cómo te sentirías si te pasara algo así? ¿Cómo te sientes después de escuchar esta historia? De escuchar cómo se sintió él o ella. Entonces los ayuda a generar empatía para volver a conectarse lo que se habían desconectado. Ayuda el tercer punto, que es el rol más importante, la función más importante de un mediador, que es estimular, sacar lo mejor de ellos, ¿no? Muchas y diversas ideas, lluvia de ideas que permiten que ya no sean parte del problema los mediados, sino que sean parte de la solución. Entonces los ayuda a través de muchas y distintas preguntas a que generen opciones de solución y generen los criterios objetivos que la sustentan. Por último, los ayuda a construir acuerdos que sean justos, legítimos y redacta los acuerdos. Bueno, yo con eso terminaría para dar paso a esta pregunta. ¿Ustedes consideran que el logro de los acuerdos por escrito entre las partes simboliza o no el fin de un conflicto? Entonces les pido por favor, y aquí le pido a Alex que me ayude a guiar este proceso, que contesten esta pregunta. Es correcto, en este momento les acaba de aparecer en su pantalla una ventana emergente para que puedan hacer una votación diciendo si ustedes consideran o no consideran que el logro de un acuerdo por escrito entre las partes simbolice el fin del conflicto. La votación estará abierta únicamente 1 minuto y medio. Llevamos el 48% de participaciones. Les pedimos a las personas que aún no han emitido su voto o su participación que por favor lo hagan a la brevedad para que podamos contar con todas las opiniones de los asistentes. La construcción de paz significa que nadie se quede atrás. Entonces, vamos, vamos. Todos y todas, demostremos que, a ver, Jalisco está bien pegado y que ahora vamos a seguir conectándonos con estas preguntas y respuestas. Entonces, ¿ustedes consideran que el logro de un acuerdo por escrito entre las partes simboliza el fin del conflicto? Ciertamente el mediador ayuda, pero ¿significa el fin del conflicto o no? ¿Cómo vamos, Alex? En este momento vamos a cerrar la votación y alcanzamos el 72% de participaciones. En este momento comparto los resultados de esta votación. Muy bien, muy interesante. Entonces, el acuerdo simboliza el fin del conflicto. 63% dicen que sí, 37% dicen que no. Muy interesante, porque otra vez, ningún conflicto será igual. Habrá conflictos, fíjense qué maravilla, cuando hay una buena negociación, es decir, dos partes hablando de su conflicto y tratando de resolverlo por ellos mismos de forma directa, que en el diálogo digan, ah, caray, no lo había visto así, y no sea ya ni siquiera necesario ir a hacer un acuerdo, porque simplemente había sido un problema de comunicación. Entonces, habrá conflictos que se resolvieron con el diálogo, que simplemente lo que les faltaba era sentarse a escucharse,
con genuina curiosidad lo que estaba pasando. Entonces, no lo había visto así. Pues no, no lo habías visto así porque no lo habías oído así, ¿no? Entonces, muchas veces no es necesario siquiera llegar a un acuerdo por escrito para resolver un conflicto. Simplemente hace falta sentarnos a conectarnos y a comunicarnos de forma pacífica, en paz, con genuina curiosidad y con voluntad de aprender de los conflictos. Entonces, no es necesario el acuerdo, pero habrá otros conflictos que sí es necesario un acuerdo porque les va por escrito, porque le da certeza a las partes. Y es una síntesis de la comunicación a la que se llegó. Entonces, va a depender mucho del tipo de conflicto, el tipo de acuerdo final que se llegue. Puede ser escrito o verbal. Entonces, no es necesario. Es más, ya existen muchas escuelas que incluso están en contra de acuerdos y la escuela de Harvard está demasiado centrada en el acuerdo y proponen otro tipo de soluciones que simplemente es hasta que las partes, a través de la comunicación, llegan a acuerdos verbales. Entonces, muchas gracias por su participación y ahora bien, quedo abierta para este intercambio de preguntas y respuestas. Alex. Claro que sí, doctora. Hemos dividido la participación de nuestros asistentes y las preguntas que nos enviaron en el chat en 4 grandes bloques. Vamos a iniciar con el primero, que es acerca de la pandemia. Elda Verdeja pregunta, en su opinión, ¿qué obstáculos representará la pandemia por COVID para la seguridad? Por otra parte, una pregunta anónima nos dice, ¿cómo se pueden trabajar los conflictos en estos tiempos donde la gente tiene miedo a reunirse por la pandemia? Muy bien. Uy, buenas preguntas. Miren, acá yo estoy un poco viciada porque como mencioné en un principio, yo vivo en Suecia y en Suecia no se sintió tan fuerte el encierro como sé que se está sintiendo en México. Aquí hubo solamente, hay hasta ahorita 5.800 personas fallecidas, sobre todo personas mayores de edad. Fueron en los asilos de ancianos donde mayoritariamente se infectaron los adultos mayores, mayores de 80 años, muchos de ellos. Entonces, no hubo las medidas restrictivas que hubo en México. Además, aquí lo que explica que no tuvimos un confinamiento tan estricto como en México y en otras partes del mundo es que los suecos tienen la distancia social, la llevan por mucho tiempo. Aquí eso de tocarse a la latina y no. Entonces, de por sí hay un distanciamiento social. Los suecos son muy de su espacio, entonces no ha habido, y además hay algo muy importante que también habla de las sociedades con altos índices de paz, es que los ciudadanos creen en sus instituciones y creen en sus autoridades. Y precisamente como creen en sus autoridades y creen en sus instituciones, todas las recomendaciones que las autoridades daban son seguidas. Entonces se lavan continuamente las manos, guardan la distancia, de por sí ya la guardaban, pero ahora más, respetan las reglas. Entonces, eso ha permitido que las restricciones no sean tan severas como en toques de queda que ha habido en otros países. Entonces, soy muy, no puedo hablar tanto de la pandemia porque personalmente no la he vivido, pero sí les puedo decir que de lo que he leído en México, yo sigo las noticias todos los días, mi corazón está allá, mis estudios están allá, todo. Sí puedo decir que la pandemia es un conflicto, es un problema que si no la manejamos como una oportunidad, puede generar violencia. Y ya está generando, ya detonando mucha violencia. La violencia intrafamiliar ha escalado. Y ha escalado, ¿por qué? Porque había violencias latentes ya en las casas. No es que la pandemia de repente despertó la violencia intrafamiliar, ya había tensiones, pero ahora que están obligados a convivir en esas violencias latentes, obviamente se exacerban y escalan. Entonces, yo creo que es eso, que ya existían muchas desigualdades, ya existían muchas violencias latentes que no habían sido atendidas y que lo que vino a hacer la pandemia es un detonador de esas violencias que que se estallan y generan más violencia.
El miedo, la otra de las preguntas, el miedo, ¿qué tanto el miedo no permite afrontar el conflicto? Obviamente el miedo paraliza, nos paraliza. Pero cuidado, porque el miedo también ha sido un instrumento de los señores de la guerra, que han vendido esta idea del determinismo biológico de que los hombres y las mujeres somos violentos por naturaleza. Y si somos violentos por naturaleza, ese determinismo biológico que nos han vendido, el hombre es el lobo del hombre, entonces, pues si somos malos, si somos violentos, pues ¿para qué pensar en la paz, no? Pues ármese quien pueda, ¿no? Entonces, cuidado, porque si no queremos vivir en violencia, tenemos que vivir, apostarle a la paz. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Visibilizar más acciones de la paz y restringir, inhibir la violencia. ¿Cómo? ¿Cómo visibilizar más la paz? Mostrar cada vez que la paz es posible. Por eso yo hablo tanto de que veamos cómo lo han hecho los países que tienen altos índices de paz y no nos vayamos a los países escandinavos, que pueden estar lejos hasta geográficamente. Vayámonos a países con nuestro grado de desarrollo o más bajos, que han logrado índices de paz más altos, como Costa Rica, como Uruguay. ¿Qué han hecho esas sociedades? Y quizá ahí empezamos a ver que dejaron el miedo atrás y tomaron el valor adelante. Es decir, pensaron como sociedad y gobierno cómo empezar a construir paz. Y cómo construir paz tiene que ver con terminar con las desigualdades sociales. Cómo empezamos a redistribuir recursos que están muy mal distribuidos. Qué curioso, y díganme si no es cierto, América Latina es la región más violenta del mundo, más violenta que en regiones con guerras declaradas. Pero y eso obviamente como nos paralizaría, ¿cierto? Pero también la América Latina es la región más desigual del mundo, donde estamos los índices Gini, donde se miden los más ricos y los más pobres, más altos. Entonces hay una correlación entre violencia y desigualdad. Si no vamos a las causas de la violencia, es decir, la desigualdad tan grosera que vivimos en nuestros países, México, de los 3 países, de los 10 países más desiguales del mundo, si no vamos ahí no vamos a tener paz. Entonces, quitémonos los miedos y construyamos para la paz. Los miedos nos paralizan. Activémonos, empoderémonos para la paz, aprendiendo para la paz. Alex, el siguiente. Muchas gracias, doctora. El siguiente bloque es acerca de resolución de conflictos particularmente. Alicia nos pregunta, ¿cómo podemos describir los procesos por los cuales los conflictos son resignificados? Carla García pregunta, ¿cuál sería la mejor estrategia para la resolución de conflictos cuando hay 3 o más partes involucradas? Leslie Almaraz, que nos ve desde Facebook Live, pregunta, ¿cuál es la clave para llegar a una paz común, ya que la existencia de paz no asegura que se dé un ambiente de igualdad y justicia? Ay, otra vez, bellísimas las preguntas, gracias y perdón porque el tiempo, el peor enemigo del conflicto, el tiempo, no me permite ser más profunda como quisiera. Por eso las invito y les invito a pedirme materiales y ustedes seguir abriendo ventanas por su parte de este tema tan importante, desde el concepto mismo de paz que la tercera pregunta hizo, una definición común de paz. Y esto es tan importante, es que miren, si no llenamos nosotros de contenido, como pregunta, la palabra paz nos la llena de contenido y sé que alguien más. Es decir, queda ambigua, puede ser todo y nada. ¿La paz de quién? ¿No? La paz puede ser pacificación. Entonces, la paz como un objetivo, ¿no? Que vamos a pacificarnos. Bueno, nos pueden pacificar de forma militar, ¿cierto? Entonces nos pacifican. Pero a ver, esa es la concepción de paz que tenemos. Esa sería paz negativa, ¿no? Ciertamente ya no hay violencia armada, ya no hay tantos homicidios, pero estamos viviendo en paz. A ver, si se van a los índices globales de paz, vean los indicadores. ¿Qué es lo que hacen a las sociedades que viven en paz? Vivir en paz. Decir que viven en paz. Y aquí está la clave, que sus ciudadanos y ciudadanas están desarrollando su pleno potencial. Fíjense qué belleza.
No es que hay menos homicidios o más homicidios, es que todos y cada uno de los ciudadanos que viven en esas regiones están desarrollando su pleno potencial. ¿Cómo nos falta? Por eso vamos tan lejos en la escala de este índice global de paz, donde haya justicia social, donde haya distribución de la riqueza, donde nos estemos educando para la paz y no para la violencia. ¿Se dan cuenta todo lo que nos falta todavía? Por eso nos falta invertir más para la paz y no para la guerra. Entonces, llenemos esta definición para la paz diciendo, la paz no nada más es la ausencia de guerra, la ausencia de homicidios, la ausencia de indicadores de delincuencia. La paz es que podamos aprender comunicación efectiva y no violenta, podamos ir a la escuela, podamos comer comida sana, nutritiva, podamos tener relaciones no violentas, podamos confiar en nuestras instituciones, podamos tener funcionarios públicos que se están educando para la guerra y no para la paz. En fin, eso es la paz para mí. Y si yo la lleno de contenido, no vivo la paz de alguien más, que obviamente será una paz que responderá a los agentes de la guerra que prefieren el status quo. ¿Cómo resignificar los procesos? Bueno, de conflictivos. Bueno, desaprender la violencia para aprender la paz. Igual que aprendimos la violencia, porque la violencia y la paz se aprenden. Podemos desaprender la violencia para aprender la paz o hacer más énfasis en la paz. Entonces yo lo que le respondería a la compañero que nos hizo la pregunta, tenemos que hacer un énfasis en desaprender para aprender la paz. Nos conviene a todos, es la mejor inversión que podemos hacer. Alex. Muchas gracias, doctora. Tenemos sobre las herramientas para resolución de conflictos unas preguntas muy específicas. Luis Guillermo Ramos pregunta, ¿cómo se pregunta acompañando? Del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, nos preguntan, ¿qué me puede aconsejar o qué hacer cuando las personas son muy renuentes y no se abren para el diálogo con las demás personas? Y por su parte, Paola Horta pregunta, ¿hay algún libro o herramienta que nos ayude a nombrar los conflictos, aprender a identificarlos y especialmente los conflictos intrapersonales e interpersonales? Wow, muy bien. Es que sí, siempre Jalisco es de los estados involucrados, realmente, me encantan. Bueno, ¿cómo haces? Y es una técnica bien difícil, hay que aprenderla, hay que ejercitarla. No se aprende lo que no se aplica. Fíjense, no se aprende lo que no se aplica. Entonces podemos leerlos y yo les puedo echar mi rollo, pero la manera en que ustedes van a construir paz con ustedes mismos y con los demás es ejercitándola. Obviamente nutrirse, aprender, educarse, muchos materiales, leer mucho en educación emocional, transformación de conflictos, en fin, todos los materiales que con mucho gusto puedo compartir, pero ejercitándolos. ¿De qué nos sirve leerlos si no los usamos? Y quizá las primeras veces no nos saldrán tan bien, pero ¿cómo preguntamos acompañando? Una de las son de dos maneras, ¿no? Tiene que ver de forma verbal y no verbal, lo que decía Marina Castañeda en su libro, que lo recomiendo mucho y ahí viene bien puntualizado cómo hacerlo, pero simplemente hacer una síntesis es hacerlo de forma verbal y no verbal. Verbal diciendo, ¿no? Con las propias palabras que dijo el otro, la otra, si lo que estoy entendiendo es correcto. Cuando tú usas sus palabras o si sintetizas su principal idea o necesidad, quiere decir que realmente lo estás y la estás escuchando. Se siente escuchada, se siente tomada en cuenta. Una de las causas principales de los conflictos es la exclusión, cuando no sientes que te escuchan, que te incluyen. Entonces, cuando se sienten escuchados, escuchada, cambia, porque realmente demuestras que tienes genuino interés de escucharla y resolver el conflicto. Entonces, lo verbal sería repetir sus propias palabras o sistematizar, sintetizar su idea principal, su necesidad principal. Déjame ver si te estoy entendiendo. Lo que más te duele a ti de esta situación, entonces, es la forma en la que me estoy relacionando con los hijos. No sé, es un ejemplo. Entonces, de verbal. Y no verbal es a muchas maneras, sincronizándote en la forma en que buscas el lugar, que le das confianza,
verlo a los ojos, quitar distractores. Esa es una forma de escuchar acompañando, preguntando, pero además todo lo que está alrededor acompaña el diálogo que se está sincronizando entre las dos partes. Ese es el verdadero diálogo, el intercambio de significados. Y para que se dé ese intercambio de significados tiene que haber esa confianza que se genera con muchas y distintas preguntas, pero también con un ambiente y un seguimiento verbal y no verbal que va a generar las bases, los cimientos de este diálogo constructivo entre las partes. Y por último, bibliografía. Si algo tengo que he hecho a lo largo de mi elección de vida, que es este tema, justicia restaurativa, transformación positiva de los conflictos, es acumular información. Entonces, con mucho gusto, ahí está mi correo electrónico, tengo un manual que hice de transformación positiva de conflictos, un manual que hice de mediación comunitaria que tiene mucho de transformación de conflictos, pero Alex estoy segura que va a compartirles información de todo lo que la Fundación Carlos Slim tiene también para ofrecer en este tema. Entonces hay mucho y espero haber abierto ventanas y seguir abriendo ventanas con ustedes, pero Alex les dará más información de dónde pueden ir puliendo estas herramientas que ahora compartí. Alex. Gracias, doctora. Tenemos nuestro último bloque de preguntas que tiene que ver con acciones específicas en la cuestión de transformación de conflictos y en construcción de paz. Héctor Flores pregunta, ¿cómo realizar trabajo diario para la paz? Alicia, por su parte, nos pregunta, ¿cómo educar las emociones con los servidores públicos y en general con cualquier adulto que se resiste a reconocer su persona y su participación para mejorar la sociedad? Y por último, Flor Guerra nos pregunta, ¿desde qué edad o nivel educativo sería ideal iniciar con la enseñanza y práctica para la transformación de conflictos o resolución pacífica de conflictos? Ay, maravillosas preguntas. Les digo, cada una de estas merecería una conferencia completa y quizá aquí una de las preguntas tiene que ver con una que no respondí del bloque anterior. ¿Qué hacemos con las personas resistentes? Las que, a pesar de que nosotros tenemos toda la voluntad y no están educados para la paz, no existe la cultura de paz que los incentive a la paz. ¿Cómo hacer con ellos? Porque los necesitamos para resolver el conflicto, para transformarlo. Bueno, también tengo un libro maravilloso que es El arte de la persuasión. Información es poder. Entonces, en la medida en que nosotros, con genuina curiosidad y genuino interés de resolver el conflicto de forma pacífica, entendamos de dónde pueden venir estas resistencias. Quizá nunca ha sido escuchado, quizá lo que diga no va, cree, percibe que no va a ser tomado en cuenta. Si nosotros le quitamos todas estas prejuicios, estos malos entendidos, entendemos de dónde pueden venir sus resistencias a través del diálogo, podemos entender realmente cuáles son sus necesidades, qué está haciendo que no sea propicio para el diálogo. Y entonces tengo este material que es el arte de la persuasión, que es hacerle, y aquí viene el arte de la negociación, si les digo, esto tiene un potencial maravilloso, espero que sea una ventana, hacerle saber el costo, persuasión, de no negociar. El costo de no llegar a un acuerdo, el costo de no transformar el acuerdo. ¿Sabes cuánto te costaría un divorcio con un juez? ¿Sabes cuánto te costaría, ¿no? Yendo al sistema de justicia o hacerlo de forma negociada, de forma colaborativa, ¿no? Por los hijos, por nosotros mismos. Entonces, la disuasión es un arte, la persuasión son un arte de cómo sensibilizar al otro o la otra, de que por su propio bien está mejor negociando que no negociando, pero para eso tú tienes que tener mucha información. ¿Y cómo logras esa información? Además de investigando, obviamente por tu lado, con comunicación efectiva, que devele los verdaderos intereses y sobre todo necesidades que están atrás de las percepciones, de las posiciones de la parte. Entonces, ¿cómo quitamos esas resistencias, entendiendo de dónde vienen esas resistencias y persuadiendo y disuadiendo a la parte? Entonces, tengo un libro maravilloso, con mucho gusto lo comparto. Por último, lo que decía el señor Héctor es maravilloso. ¿Cómo trabajo diario por la paz? Bueno, es que si no trabaja diario por la paz, es que no está comprometido con la paz. La paz
no es un objetivo, como dije. No vamos a ser pacíficos hoy. La paz es un proceso que nunca se acaba. Es un proceso consciente, cotidiano, que como dice Eduardo Galeano, quizás es una utopía. Está allá lejos en el horizonte. Y puedo yo caminar comunicándome de forma no violenta, aprendiendo cada vez más sobre comunicación efectiva y asertiva, en el manejo de emociones. Puedo doy pasos y pasos y más se aleja porque cada vez las violencias son más complejas. Pero, ¿para qué quiero alcanzar una construcción de paz? ¿Para qué quiero la paz? Para caminar. Es lo único que me mantiene dando respuestas a estas violencias cada vez más complejas, más crueles que estamos enfrentando. Entonces, la construcción de paz es un proceso que nunca acaba, que al contrario, cada vez tenemos que prepararnos más y mejor en esta construcción de paz. ¿Desde qué edad tenemos que educarnos para la paz? Desde que tenemos a nuestros bebés en nuestro vientre. Fíjense, hay cifras y tengo un libro también durísimo que dice que los hijos de madre, cuando hijos no deseados, estamos comunicándoles a nuestros hijos que no son amados. Entonces ya desde chiquitos nacen con un rechazo y una mala comunicación con la madre. Entonces muchos de estos niños nacen con, y está científicamente comprobado, con cerebros, su masa cerebral es más pequeña. Entonces, desde el embarazo, desde que son niños en la escuela, es un proceso que nunca acaba y que tiene que empezar desde que cómo le hablamos a nuestros bebés, lo que leemos, lo que consumimos, cómo lo consumimos, para estarle comunicando a nuestro hijo, a nuestros hijos, que si bien es un mundo duro, que siempre va a haber conflictos, también es un mundo de muchas oportunidades y de grandes posibilidades de construir paz. Gracias, Alex. Muchísimas gracias, doctora. Para que podamos cerrar la presentación del día de hoy, voy a pedir, por favor, que nos dirija unas palabras de cierre la licenciada María Eugenia Hermida Puig, directora general del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco. Adelante, licenciada.